normalmente tiene que pasar por una forma más redonda, más ovalada, ¿ya? Pero en cambio aquí se va a atracar, ¿no? Entonces, siempre es de acuerdo al contenido. Además, aquí en la mujer se añade algo en el contenido de la pelvis, que es el útero, ¿ya? Nosotros tenemos la próstata y eso, pero en cambio, comparado al útero, siempre ocupa más espacio y es el que más se va a expandir en el momento del embarazo, por ejemplo, en el proceso del embarazo. Entonces, esto, por ejemplo, es importante. Esto les pueden preguntar. A ver, ¿qué más? Aquí hay un diámetro, ¿ya? Entre la parte, más o menos así es el sacro, ¿no ven? Así es el sacro. Entre la parte más saliente del sacro a la sínfisis pubiana, que si quieren dejar estar aquí hay un diámetro, ¿ya? Hay un diámetro anatómico y hay un diámetro conjugal. ¿Es al revés? Ya, pero que este es el diámetro anatómico y este es el diámetro conjugal. Tienen que leer pelvis. ¿Hay pelvis en los libros? Me acuerdo, este tema no es ni... No, pero ¿hay pelvis en Rubén? Yo leí a la tarde para esto. ¿Hay pelvis? ¿Pelvis? No, ya. Este diámetro es importante, ¿ya? Porque ¿cuál es su diferencia? El diámetro anatómico, que es el más grande, mide 10 centímetros. No, 11 centímetros. Y el diámetro conjugado, 10.5. Pregunta de parcial. Segurísima pregunta de parcial. Y si no es pregunta de parcial, va a ser pregunta de final. Porque esto en qué tiene que ver? En pelvis y en miembros. Entonces tienen que saber esto. Ya 11 y 10.5. La diferencia solo es de 5 centímetros. Digo, de 0.5 centímetros. ¿Ya? Lo van a revisar, pero por si acaso. Tal vez es al revés, pero estas sí son las medidas. La diferencia es de 0.5 centímetros. Siempre. Esa es la forma fácil de acordarse. Ya. ¿Cuántos huesos sacros hay? 2. No, 1. Uno. Por el proceso de osificación, quienes en el desarrollo eran los 5 sacros, o en el niño eran los 5 sacros, ¿qué van a hacer? Se van a... Ya se van a osificar, pero ¿qué más? ¿Cómo se llama eso? También hay un hueso coxígeo, por si acaso, ¿ya? Que claramente está formado por 3 segmentos. ¿No? ¿Cómo es el hueso coxígeo? Así. ¿Cómo se llama eso? Sinostosis. ¿Ya? Eso es sinostosis. Recuerden que hemos llevado articulaciones, ¿no? Verdaderas y falsas. Las falsas, en las verdaderas estaban las diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. Entre las sinartrosis, ¿quiénes estaban? Yo se me dio el nombre. Sinostosis. Las sinostosis están ahí, ¿ya? Entonces, antes eran 5 y ahora es 1. A ver, pues, y esto es, por ejemplo, lo que están viendo aquí. Antes eran 5 sacras. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿qué ha pasado? Se han sinostosado, ¿ya? Que tienen que saber a qué edad se empieza a sinostosar esto, ¿ya? O sea, a qué edad se unen las vértebras sacras. Tienen que saber, eso está en Rubier. ¿A qué edad porque esto preguntan igual. Esto preguntan en sus prácticas. ¿A qué edad, por ejemplo, se une el hueso coxígeo? ¿Ya? Y si es al mismo tiempo de su unión del coxis con el sacro. Tienen que saber, eso averiguan ustedes. ¿Qué más? Ya. Eso en realidad es antes de que entremos al hueso. El ilíaco, en realidad, al igual que estos huesos de aquí, está formado por 3 huesos. ¿Cuáles son?
Isquion. 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 Auxino es con I, el ilion, porque el león creo que es el del intestino delgado. Ah, cierto. No. A ver, ¿pero a qué te refieres? A la palabra, o sea, en vez de la E, I. Ah, sí. No, es que el intestino delgado es. Ya. Ya, las palabras derivadas del griego, si no me equivoco, también en sus transformaciones con Y, pero tal vez ahora en las editoriales está como Ilian así. ¿Ya? Ya no importa, no vamos a cambiar si quieren. ¿Ya? Tienen que saber igual a qué edad se fusionan, ¿ya? A qué edad se fusionan, eso es lo que tienen que saber y hasta dónde llegan los huesos, porque en la descripción, por ejemplo, del sacro, ¿qué es lo que va a pasar? Los nombres cambian. Cada estructura tiene un nombre de acuerdo al hueso que formaban antes, ¿no ven? Por ejemplo, la espina del pubis, no dice espina ilíaca, ¿no ven? Entonces, ¿qué tienen que saber? Hasta dónde llegan estos huesos. Ahí voy a ver si puedo mostrarles. No. Ya. El fémur, lo importante del fémur, aquí, ya es así, ¿no? Aquí por atrás está la cresta intertrochantea. Y aquí por adelante también hay la cresta, pero está menos pronunciada. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es la cadera? ¿Cuál es la cadera? Esto, muchachos, esto es la cadera. Esto es la cadera. La cadera es la articulación entre el acetábulo o la fosa cotiloidea del hueso ilíaco con la cabeza del fémur. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber. Eso es la cadera. Por ejemplo, antes de eso yo igual no sabía qué era la cadera, porque yo pensé que la cadera era esto, ¿no? Pero en realidad esto, la cresta ilíaca que forma la cintura. ¿No es? La cintura, aquí arriba, por arriba. Pero aquí por adentro luego vamos a ver que están las fosas ilíacas, por ejemplo. Las fosas ilíacas. ¿Ya? ¿Cuál es la cadera otra vez? La articulación entre el hueso ilíaco y el fémur. Por si acaso, si les preguntan. ¿Eso qué quiere decir? Que la cabeza del fémur se articula ¿en dónde? En el acetábulo. O en la fosa cotiloidea. ¿Ya? A ver, ¿qué más puedo hablarles? Así en general, antes de pasar. Ya los huesitos. Creo que no hay nada más. Tienen que saber cómo se articulan, ¿ya? A primera vista, tienen que encontrar siempre la parte cóncava en el hueso ilíaco. Encontrar la parte cóncava en el hueso ilíaco y luego darse cuenta que, por ejemplo, aquí, esta cavidad articular que tiene forma de oreja, donde tiene que ir a la parte más anterior de esta parte rugosa en la cara interna. Y así se van a articular. ¿Ya? Por si acaso. Ahora sí, empezaremos por el sacro. Ya, el sacro, ¿qué tipo de hueso es? Irregular. ¿Qué más me pueden decir de ustedes? ¿Estaban en la teórica? ¿Estaban en la teórica? ¿Sí? ¿Cómo que a media clase? ¿Les han dado todo miembro inferior? ¿Les han dado todo miembro inferior? ¿Quién estaba en sacro? Vayan a las teóricas, acostúmbrense y les dan cosas que se inventan, pero van a entrar en el examen. Hablado más de traumático, lesiones. Ya, por eso les he hablado de la cadera. ¿Ya? Por ejemplo, en una lesión de... Este es el fémur, si no lo conocen, como están, es el hueso más grande de nuestro cuerpo. Es el fémur.
¿Ya? Entonces, ¿cuál es la articulación que yo les hablaba? Esto de aquí, vamos a ver, la fosfotiloidea, esto es la cadera. Entonces, vean lo delgado que es el cuello. ¿Ya? ¿Qué pasa? Por presión, aquí, ¿qué es lo que va a ser la parte más delgada? Siempre. Hay ligamentos, claro, que refuerzan esto, pero obviamente a estos lados está el glúteo, por ejemplo. Aquí están los glúteos, aquí está el iliopsoas, y aquí está el gracil. O sea, aquí hay muchos más músculos, entonces eso amortigua más. De todas formas, siempre va a ceder esta parte. Por eso es que en atropellos o cuando el auto pasa por encima, no solo que los empuja, que es lo primero que se rompe, la articulación de la cadera. Y una vez que se van degenerando esto, por ejemplo en los ancianos, ¿qué es lo que pasa? Las partes más delgadas siempre son las que sufren, porque están perdiendo calcio los viejitos, ya están perdiendo calcio. Entonces, ¿qué pasa? Que los huesos pierden dureza. Y por ende, donde se van a lastimar las partes igual más débiles y con mayor frecuencia. Por eso es que las operaciones de cadera en adultos mayores es lo más frecuente que van a encontrar, porque esta parte ya está pues chao de calcio. Entonces es lo más frecuente y es una de las cirugías más dolorosas que existen. Ya la cirugía de cadera con recuperación más dura, es horrible. Ya, entonces tienen que ver también, no solo saber las partes del hueso, sean objetivos y vean, por ejemplo, qué les he enseñado ahorita, la parte más delgada del hueso. Por ende, ustedes ya saben que lo delgadito se va a romper, eso es ley de vida. Ustedes ya tienen que sintetizar esas cosas dentro de sus cabezas, no tiene que estar en el libro explícitamente para que ustedes sepan. Por ejemplo, miren, este es un hueso sintético, ¿no ven? Lo pongo a la luz y ¿dónde es que pasa más? En la fosa. Aquí en la parte plana del hueso, ¿no ven? En la parte plana del hueso. Entonces, ¿qué parte es la que se va a romper más? Esta pues, porque es la más delgada, solo tiene hueso compacto. Aquí adentro no hay mucho hueso esponjoso que le aporta resistencia. El hueso compacto, ¿qué hace? Dureza. El hueso esponjoso, ¿qué hace? Resistencia. Pero aquí no hay mucho hueso esponjoso y hay pura tabla. ¿Qué haces con la tabla cuando se golpea ahí? Se va a romper. Y es lo que tienen que saber, es lo que les preguntan. Se memorizan todo el libro y ya qué les importa a los doctores. Tienen que saber discernir. Ustedes ya son grandes, pues, o sea, apliquen todo lo que saben. Ya, el sacro es un hueso irregular que tiene dos caras, ¿ya? Que tiene dos caras. Una anterior, una posterior. ¿Ya? Esta parte superior, que es lo que va a hacer, se va a articular con la quinta lumbar. ¿Ya? ¿Cómo va a entrar la quinta lumbar? Ay, no creo, ¿no? ¿Dónde está mi esqueleto? Va. Ya con quién se articula hacia arriba, con la quinta vértebra lumbar. Hacia los costados, ¿con quién se va a articular? Con el hueso ilíaco. Hacia los costados con los dos huesos ilíacos y hacia abajo ¿con quién se va a articular? Con el coxis, ¿ya? Por más de que estén sinostosados, por más de que estén fusionados por osificación, sigue siendo una articulación porque es una articulación verdadera, ¿ya? Pero sin movimientos, eso es una sinartrosis. En la cara posterior, lo primero que les salta y lo que más les van a preguntar son las crestas, ¿ya? Esta de aquí, por ende, estando en el medio de la cara posterior, ¿qué va a ser? La cresta sacra media. ¿Ya? ¿Cómo se forma la cresta sacra media o de qué está conformado? Ya. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando se les he dibujado aquí? Te vamos a utilizar así. ¿Cómo es una vértebra? Es algo así, ¿no? ¿Se acuerdan? Así. Tiene una apófisis posterior, una apófisis lateral y unas apófisis intermedias aquí, más o menos. ¿Ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque la posterior siempre va a ser la apófisis espinosa. ¿Ya? La posterior, esto de aquí. La posterior va a ser la apófisis espinosa. Las de los lados van a ser las apófisis transversas y estas van a ser las apófisis articulares. Como estas también son vértebras, ¿qué es lo que ha pasado? Se han fusionado y en su fusión se ha extendido más de lo que debería el material óseo y eso ha creado las crestas. Esta que está en medio, porque es la más posterior, en la cara posterior, esta es la cresta sacra media, conformada por 1, 2, 3, 4, vamos al quinto,
Ya, los 4 son los tubérculos espinosos. Ya, tubérculos espinosos. ¿Eso qué quiere decir? Que esta fusión viene de dónde? De las apófisis espinosas de las vértebras que eran antes. ¿Ya? Por ende, esta otra cresta. Ya, esta otra cresta que están viendo aquí. Esa cresta de ahí. ¿Qué va a ser? Esa es la cresta sacra lateral, ¿ya? O cresta sacra externa, porque esta era la cresta sacra media, ¿no ven? Esta cresta, ¿de qué se forma? De las apófisis que están más laterales. ¿Cuáles son? Las apófisis transversas. Entonces van a tener estos tubérculos que son los tubérculos transversos, ¿ya? Que son los relieves o los restos de la fusión de estas apófisis transversas, ¿ya? Ahora, aquí en medio, que no se nota muy bien esto, por ejemplo, de aquí, esta es la cresta sacra. Si está entre estas dos otras crestas, ¿cuál va a ser? Intermedia, la cresta sacra intermedia. Cresta sacra media, cresta sacra lateral y cresta sacra intermedia. ¿Cuál es la apófisis que estaba intermedia? Articular. Entonces los tubérculos que encuentren aquí son los tubérculos articulares, ¿ya? ¿Restos de qué son? De las apófisis articulares de las vértebras sacras, por si acaso. Entonces, si les preguntan, eso es muy preguntable y a mí me han preguntado, por ejemplo, ¿de dónde deriva la cresta sacra lateral? Eso, de la fusión de las apófisis transversas de las vértebras sacras, ¿ya? Igual lo mismo, la cresta sacra intermedia, ¿de dónde va a venir? De la unión de las apófisis articulares, la cresta sacra intermedia, de las apófisis articulares de las 5 vértebras sacras. Estos agujeros que son los agujeros sacros, ¿ya? Los agujeros sacros. ¿Por qué existen estos agujeros? Hay agujeros sacros posteriores y los agujeros sacros anteriores. Agujeros sacros posteriores y agujeros sacros anteriores. ¿Por qué creen que existen estos agujeros sacros? A ver que no vaya hasta ahí, no sé cómo voy a borrar. ¿Por qué creen que existen estos agujeros? Ya, ¿qué dicen? Ya, está bien, muy bien, muy bien. Eso es justo lo que tienen que hacer. Estamos hablando de cabeza. Y esto sí ya no voy a poder hacerlo. Pero tienen que pisar improvisadas. Es el codo. ¿Qué tiene estos agujeros? Que si no me equivoco son 5, ¿no ves? ¿Puede ser? Ni siquiera tienen que saber si los encuentran. Son 4. Sí, claro, son 4. Ya, son 4. ¿Cuál es una vértebra normal? Es así. Esta es la espina vertebral, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que entre ellas tenemos un disco articulable. El disco intervertebral. Atrás, digamos que esta es una vista lateral, van a tener las apófisis espinosas. ¿Ya? Estas, por ejemplo, así de grandes y gruesas son las de las lumbares. Así se distinguen las apófisis espinosas de las lumbares. No necesito dormir. Está haciendo mucho. Es así, ya, es así. ¿Han visto alguna vez una vértebra así? Son así las vértebras, en realidad. Esas son las apófisis espinosas. ¿Qué es lo que pasa? Que gracias a esta concavidad que es menor en el borde inferior de la apófisis espinosa, no tienen que memorizárselo, solo les estoy indicando, ¿ya? Y esa que es mayor en el borde superior de la apófisis espinosa, que está inferior a la anterior, se va a formar este agujero. Ese agujero, ¿cómo se llama? El agujero de conjunción, ¿ya? El agujero de conjunción. El agujero de conjunción. Aquí adentro que está la médula espinal. De la médula espinal que van a salir los nervios de Aquiles. Pero no pueden salir por el costado. ¿Por qué? Porque están los discos intervertebrales. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a ir posteriormente, ¿ya? Y como la médula espinal es más corta, que la espina vertebral, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Algunos van a bajar y se acuerdan lo que han visto en pruebas de acabo de quino, por ejemplo, ese tipo
tienen que bajar hasta su lugar correspondiente, ¿ya? Hasta su lugar correspondiente. ¿Qué van a hacer? Van a salir por detrás y van a salir por aquí, ¿ya? Por aquí. Por esos agujeros que hemos señalado que son los agujeros de conjunción, por eso es donde salen los nervios espinales. ¿Qué es lo que pasa? Estas vértebras se han fusionado, ¿ya? Se han fusionado. Y como pueden ver, también se han deformado. Es por eso que la cresta sacral lateral, que es apófisis transversas, no está lateralmente, sino que está en la cara posterior, ¿han visto? Entonces se han deformado estas apófisis. Por ende, también los agujeros que se encuentran entre las apófisis, ¿ya? ¿Y por dónde van a salir ahora los nervios? Por los agujeros de conjunción que se han formado gracias a la fusión. Entonces, estos agujeros sacros son el reemplazo de los agujeros de conjunción de las otras vértebras. Es decir, que por aquí van a salir el S2, el S3, el S4 y el S5. Es decir, los nervios espinales, los sacros, ¿no ven? Entonces, ¿cuál es su contenido? Los nervios sacros. Y ahora, ¿había solo agujeros en la parte anterior? También en la posterior. ¿Para qué creen que sea? Si estos ya están saliendo por la parte anterior, ¿para qué creen que sea la parte posterior? ¿Para qué? No, pues si salen de la médula espinal, ¿para qué creen que sea? O sea, ya salen, o sea, no tienen que entrar necesariamente. Ya, puede ser, te acepto, pero no me convence mucho eso. A ver, acuérdense, les he enseñado esto. Chicos, les voy a matar para que ustedes enseñen la médula espinal, ¿no ven? La médula espinal. Raíz posterior, raíz anterior. El nervio espinal. El nervio espinal tiene dos ramas. Uno posterior, la rama posterior, y una rama anterior. Entonces, por los agujeros anteriores, ¿qué va a salir? Y por los agujeros posteriores, ¿qué va a salir? ¿Siguen siendo nervios espinales? Sí, pues eso, bien. Les digo que utilicen su lógica. No voy a darle cosas que pueden estudiar. No voy a darles cosas que pueden estudiar, sino más bien enseñarles a que funcionen por su carrera. Hacia arriba y hacia abajo encontramos dos orificios de la cresta sacromedia, ¿no? La cresta sacromedia, formado por apófisis espinosas. ¿Qué vamos a encontrar? Dos agujeros, ¿ya? Esto no está agujereado. Dos agujeros que se continúan y forman el conducto sacro. Ya, el conducto del sacro. ¿Cuál es el contenido del conducto del sacro? No, ¿se acuerdan hasta dónde llegaba la médula espinal y esas premas? No. Y L2, luego venía el cono axónico. ¿Qué empezó a pasar? El vértice o el ápex, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Y de ahí que salía el ligamento. El filum terminalis o ligamento coxígeo. El filum terminalis o ligamento coxígeo. Entonces, van a ver que a la médula espinal le envuelve las tres meninges, ¿no ves? La dura madre, la pia madre y la aracnoides. Entonces se juntan una vez que termine y eso va a formar el filum terminalis. Ya que termina a nivel de L2, fíjense, aquí está L3, L4 y L5. Aquí, ¿qué creen que va a haber? Ya no hay médula espinal, ¿qué va a haber? El filum terminalis. Entonces, ¿cuál es el contenido del filum terminalis? ¿Ya? Y el fondo de saco dural. Porque esta es la médula espinal hacia abajo y esto forma como un dedo de guantecitos. Van a ver, el doctor Liendo, por ejemplo, siempre dice, ¿dónde está el dedo de guante? Y está aquí. Este es el dedo de guante. Porque justo las meninges que envuelven a la médula espinal van a formar una especie de guante, como un dedo de guante aquí, para unirse y formar el filum terminalis. Ese filum terminalis va a recorrer por aquí y ¿dónde se va a terminar insertando? Aquí. ¿Ya? En la base del coxis. Eso es pregunta también.
Eso es pregunta. Entonces, ¿qué es esto? Este es el agujero de entrada y este es el agujero de salida del conducto sacro. ¿Cuál es el contenido del filum terminalis? Y aquí arriba, el fondo de sacro dural. O dedo de guante según el liendo, pero no que pongan dedo de guante, ¿ya? Eso es mamada de liendo. ¿Ya? Una parte media y una parte lateral. ¿Cómo se van a llamar estas? Las crestas del sacro, ¿ya? Las crestas del sacro. O alas del sacro también, si no me equivoco. ¿Ya? Esto también te pueden poner. ¿Cómo te van a...? Quisiera retraer tantas cosas, pero estoy muy volado el día de hoy. Te van a poner una plastilina aquí, te van a decir cómo se llama. Cresta sacra lateral. Ala del sacro lateral, ¿ya? Esta es la ala del sacro... ala del sacro derecho, ¿ya? O ala del sacro izquierdo, ¿ya? Dependiendo a dónde estén. Esto no tiene ningún contenido especial, pero sí hay ligamentos y eso tienen que saberlo ustedes. Lo más importante, el ligamento coxígeo que se inserta en la base del coxis, pero en la cara posterior, ya saben por qué, cómo se ocurre. Esto, por ejemplo, es el resto de las apófisis articulares, ¿ya? Este es el resto de las apófisis articulares. Por eso es que siguiendo esta línea yo me doy cuenta que es la cresta sacra intermedia, ¿ven? ¿Ah? Cresta sacra intermedia, apófisis articulares. Y este es el resto de cómo se ha doblado esta apófisis transversa, y es como pueden ver. Este es el cuerpo vertebral, y aquí deberían estar las apófisis transversas, pero en cambio están naciendo de la parte lateral y se van a ir hacia atrás. ¿Vale? Eso, bien, perfecto. Ya. Aquí en la parte anterior de mucha importancia no hay nada. A ver, estos que son vestigios de los espacios intervertebrales. Hacia abajo el coxis, igual los vestigios de los espacios intervertebrales. Miren, hasta la primera del coxis que seguía teniendo las apófisis transversas. Este es el vértice del coxis. Por ejemplo, aquí en el vértice del coxis, ¿qué es lo importante? Perdón, chicos, estoy muy volado el día de hoy. Estoy muy mal físicamente y mentalmente. ¿Ya? Aquí, entre el sacro y el ilíaco, ¿qué les pueden preguntar? Los ligamentos. El sacro espinoso, el sacro espinoso, aquí, en la espina, y el sacro tuberoso. ¿Ya? Aquí, y de aquí. Ya el sacro espinoso y el sacro tuberoso. Eso les pueden preguntar. Revisen bien los nombres, hoy yo estoy muy volado, lo siento mucho, perdón. En las caras laterales, ¿qué podemos encontrar? Esta superficie en forma de oreja, ¿con quién se va a articular? Con el ilíaco, incluso le dicen la carilla auricular, porque tiene forma de oreja. Ya. Entonces, esta superficie se corresponde justo con la parte interna, aquí, en la parte posterior de la cara interna del ilíaco, aquí, ¿ya? Esta es la superficie auricular. ¿Dónde más? Si no me equivoco, esta fosa de aquí es la fosa para el músculo piramidal, ¿ya? Esta es la fosa para el músculo piramidal. Esta de aquí es la fosa para el músculo piramidal. No. El piramidal se inserta en la cara anterior, aquí, en todo esto. Esto es la superficie articular para el músculo piramidal, ¿ya? Ay, perdón, chicos, no estoy dando mucho. ¿Ya? Esto es para el músculo piramidal. Aquí, en la cara anterior. ¿Dónde se va a insertar? Aquí también.
Esto es en la espina ilíaca posterior inferior. Ahora sí, el ilíaco, hablaremos del ilíaco. El ilíaco es un hueso irregular también, pero principalmente un hueso plano. ¿Qué significa ilíaco? Torcido. Porque es casi, forma un ángulo, fíjense aquí, forma un ángulo de 90 grados. Aquí. Casi, un ángulo de 90 grados. Y gracias a esta forma que tiene, especialmente en su parte plana, como si lo hubieran torcido, es por eso que tiene el nombre de ilíaco. Ya voy a empezar a borrar. Ya, primero, la cara superficial. Está formado, el hueso en realidad está formado por tres huesos, que hemos dicho, el ilion, el pubis y el isquio. El ilion, el pubis y el isquio. Siempre acuérdense que la parte más grande, como el hueso se llama ilíaco, ¿qué va a predominar? El ilion. El ilion. En la parte más grande es el ilion. Y aquí, ¿cómo me acuerdo yo que este es el pubis? Porque cuando se articula con el otro ilíaco, ¿qué va a formar? La sífisis pubiana. Ya me acuerdo simplemente por la sífisis pubiana. Aquí es donde se inserta el cartílago, por ejemplo. Es la carilla de inserción para el cartílago. Entonces este es el pubis y este es el isquio. Ya. En la cara lateral, principalmente, hablando del ilion, ¿qué vamos a encontrar? De aquí a aquí. Ya, primero esta cresta, desde este punto, que es el punto más abultado en la cresta ilíaca, que es el borde superior, hasta aquí, hasta la espina ilíaca postero superior, que vamos a encontrar esta cresta de aquí. Esa es la cresta ilíaca anterior, y esto de aquí es la cresta ilíaca posterior. La cresta ilíaca anterior, y esta es la posterior, que va a delimitar tres zonas para los tres músculos, ¿ya? Este es para el glúteo menor, este es para el glúteo menor, este es para el glúteo medio y este es para el glúteo mayor, ya en ese orden. Solo hay dos crestas, una anterior, una posterior, y tres espacios: glúteo menor, medio y mayor, en ese orden. ¿Cómo me acuerdo? Porque ¿quién es el más superficial? El mayor, porque ese es el glúteo. Por eso es que los traseros son tan grandes, ¿no ve? A veces, porque es un músculo grande, por eso le dicen mayor, ¿ya? Entonces ese es el más superficial. Y por ende tiene que estar más atrás, porque si se insertara aquí no va a poder sobresalir, por lógica, porque luego vendría el medio y lo taparía, luego vendría el menor, si estuviera aquí el menor, y lo taparía. Por eso es que el posterior siempre va a ser el glúteo mayor, ¿ya? El glúteo mayor. No les he hablado de posición anatómica.